The Social Dilemma o el Dilema Social, un documental de Netflix que está dando mucho de qué hablar. Seguramente ya escuchaste acerca de él. Hablemos de esto en Conciencia Digital. The Social Dilemma es un documental dramático, un dramatizado, que puedes encontrar en la plataforma Netflix. Es un documental de este año, del 2020, y ha sido un gran éxito y un gran trancazo para el servicio de streaming, ya que mucha gente está descubriendo algunos temas que ya existían en discusión desde hace tiempo. Hablemos un poquito del documental antes de meternos al tema. El documental presenta la realidad de cómo está desarrollado los diferentes medios digitales, las aplicaciones, las redes sociales en particular, y cómo están pensadas para que nosotros estemos interactuando constantemente en ellas y que seamos parte de ese ecosistema y no nos seamos hasta cierto punto o de una manera muy directa adictos a esta actividad en redes sociales. Y luego el documental basa entrevistas con ciertas personalidades distinguidas que han trabajado en estas aplicaciones y también hace una parte dramatizada donde ciertos actores hacen como las veces de las personas que están viviendo la situación del social dilemma. Este documental en muchos sentidos tiene que ver con lo que yo platico aquí en mis redes sociales y sí lo recomiendo, principalmente porque la información que presentan es muy relevante y es de estas cosas que precisamente he tratado de compartir a través de cada uno de los contenidos que doy, que es tener esta conciencia digital de lo que está pasando, de lo que tienes en tus manos. Las redes sociales son un producto y como tal están hechas para que consumamos. Una parte que no me gusta es la parte de las dramatizaciones, por un lado por el sentido de producción, que pues, soy como publicista y creativo, también tiendo a revisar esa parte. No me gustó mucho la manera en que manejaron las dramatizaciones, entiendo que están muy exageradas y que me roban la atención verdadera de la información valiosa que están dando. Y por otro lado, uno de los personajes que sale en The Social Dilemma es Jaron Lanier, autor del libro 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Y particularmente, y eso sí lo digo a título personal, yo, Ricardo Marchesini, no me gusta el discurso de Jaron Lanier, aunque coincido con él en varias cosas, siento que su discurso, su libro y varias de las cosas que dicen en el documental tienen más el sentido de impactar dramáticamente, a asustar, a conmocionar, que a educar. Si has estado siguiendo mis redes sociales y has visto varios de mis contenidos, te darás cuenta que mi estilo particular va más sobre la educación, sobre el conocimiento, sobre el diálogo y entender lo que tenemos en nuestras manos, más sobre no lo hagas, porque considero que no somos ese tipo de sociedad. No soy a favor de las conductas prohibitivas, soy a favor de las conductas de conocimiento, de las conductas de explicación. Dejando eso fuera de la discusión y dejando de lado la calidad cinematográfica del documental, como les comentaba, sí hay una información bastante valiosa y es muy importante que todos nosotros, los seres digitales, empecemos a entender lo que hay detrás de estas aplicaciones y por qué existen. Y más allá de ponerle el sombrero de villano a alguien, entender que detrás de Facebook, detrás de Instagram, detrás de Spotify, de Twitter, de todas las redes sociales, detrás de Google también como herramienta de búsqueda y el Gmail como el repositor de correos, hay un negocio. Y como tal, tienen que generar ingresos. Y para eso necesitan que nosotros los utilicemos. Entonces, por ahí dice una de las frases que me parece muy interesante, dice, si no estás pagando el producto, seguramente tú eres el producto. Y esto me parece muy realista. Y más allá de qué miedo, es un asunto de, es verdad, o sea, si Facebook es gratis, ¿dónde está el catch? ¿Dónde está el truco? Y es lo que decíamos en otras ocasiones. Facebook se dedica a trabajar, a vender nuestra atención. Es un canal, así como la televisión en su momento antes del mundo digital, pues vendían el tiempo aire y estaban vendiendo ojos que veían ese tiempo aire. Para Facebook el negocio está en nosotros, en nuestra actividad, en nuestra manera de comportarnos, en nuestro consumo. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos eso. En Facebook no existe porque sea una beneficencia pública. El mismo Google no existe porque tenga el interés de que nosotros encontremos todo lo que buscamos, sino porque de alguna forma hay un intercambio entre nosotros. Cuando explico los medios masivos fuera del Internet, antes del Internet, siempre digo que
el couch potato, que era el tipo de consumidor que existía antes, tenía un intercambio tácito con los medios de comunicación, con la televisión, con el radio. Era tan entendible para nosotros que para poder ver una película teníamos que aventarnos un montón de comerciales, que incluso nuestra dinámica de ver la tele giraba alrededor de los comerciales. Y decíamos cosas como, ahorita que empiecen los comerciales me paro, ahorita que me empiecen los comerciales voy al baño, ahorita que empiecen los comerciales hago una llamada de teléfono, porque sabíamos que era parte del intercambio. Y lo consumíamos y lo aceptábamos, no había manera de quejarnos. El consumidor digital no es tolerante de estas cosas. Y la única manera de llegarles a través del entendimiento y el conocimiento, más bien el entendimiento, quizá no el conocimiento, de que ellos están tomando la decisión de consumir ese contenido, de que ellos han decidido ver ese video, de que ellos han decidido compartir tal publicación, de que ellos han decidido comentar la publicación. Esa es la manera en que operan las redes sociales y la obtención del contenido. Las estrategias de contenido creadas por marcas están hechas para que tú decidas consumir, porque como consumidor digital tú pones una barrera inmediata. Entonces, sí hay algo de eso y definitivamente, y eso también es un tema que hemos tocado varias veces aquí, hay gente que está aprovechando este estilo de consumo y esta mentalidad del consumidor digital que a veces pasa por alto, que él está tomando la decisión de abrir la puerta, y el fenómeno al que le llaman la burbuja mediática, la burbuja digital, en donde tú sientes que la realidad es lo que percibes a través de tus redes sociales, pero en realidad Facebook, Instagram están mostrándote lo que es más probable que tú consumas, lo que es más probable que tú reacciones, lo que es más probable que tú le hagas clic. Entonces hay gente muy habilidosa y que entiende muy bien el manejo de la data y la persuasión, que sí está utilizando estas herramientas para hacer que poco a poco nosotros cambiemos nuestra actitud. Yo no considero, y eso es otra vez a título personal, yo no considero que las redes sociales en sí sean el problema. La analogía o la metáfora que siempre pongo es el automóvil no atropella peatones. Es el conductor del automóvil el que atropella peatones por un uso incorrecto del aparato, de la novedad tecnológica. Y entonces, como seres digitales, lo que tendríamos que hacer es tomar el control de esto. Por un lado es benéfico que la red social esté diseñada para que solo me llegue a mí cosas que me interesen. De esa forma, en teoría, estoy consumiendo contenidos que me gustan, estoy descubriendo noticias, ideas, videos, fotografías de cosas que realmente me interesan y no que alguien decidió que tendría que ser mi atención, como sucedía antes con los medios tradicionales. Pero a la vez tenemos que tener la conciencia de que ese peligro existe. Y que sí, definitivamente las redes sociales están hechas para que te quedes ahí. Y no es una maldad. Esto es un poco como, pues, podría ser el paralelo con las hamburguesas, ¿no? Y quizá McDonald's. Y el hecho de que McDonald's no sea el mejor alimento no lo hace maléfico, ¿no? Quizá McDonald's a través de su publicidad está tratando de venderte más hamburguesas porque es un negocio y está tratando de buscar provecho económico y un retorno de inversión de todo lo que hace para estar disponible para el público. Y a eso se dedica McDonald's y de ahí gana, de vender más hamburguesas. Sin embargo, no puedes culpar a McDonald's de tener obesidad porque comes una Big Mac todas las semanas. Ese es un uso inadecuado tuyo. Y tú podrías decir, es que ellos me persuadieron con los comerciales. Sí, pero en el momento en que te das cuenta y que un nutriólogo y que un especialista te dice, estás comiendo demasiadas hamburguesas, es hora de bajarle, entonces esto ya no es responsabilidad de McDonald's, es responsabilidad tuya como consumidor. Y eso es también lo que nos está pasando con el mundo digital. Sí es importante que plataformas y contenidos como The Social Dilemma existan, porque nos abren los ojos a muchos. Habrá personas que no se dan cuenta genuinamente que los están manipulando. Entonces, sí es importante que veamos todos lo que hay detrás de las plataformas y cómo los diseñadores de las plataformas las están haciendo más cómodas, más intuitivas, más llamativas, para que todo el tiempo estemos ahí. El poder de los likes y la adicción de los likes es algo que se ha dicho en muchas plataformas, de muchas maneras, a través de libros, a través de webinars, lo he platicado yo en mis contenidos. Es verdad, las personas se hacen adictas a los likes, como se hacen adictas al juego en el casino, como se hacen adictas a la comida, como se hacen adictas
al ego, a que la gente les diga que son muy inteligentes, a que la gente les diga que son muy bellos. Tenemos que controlar nuestra manera de consumir este tipo de halagos. Y de ahí que también, ante la amenaza social que están considerando este comportamiento y cómo se está incidiendo en las depresiones, en la ansiedad, en el dolor sobre todo de adolescentes, que si ustedes son todavía adolescentes lo saben, y si fueron adolescentes recuerdan que gran parte de la vida del adolescente tiene que ver con la aceptación y con la integración social. Y entonces cuando tu integración social se mide a través de likes, es sumamente doloroso psicológicamente ver que tu publicación tiene 3 likes cuando la de tu compañero tiene 20, 100, 200 o quizá ya se volvió influencer, ¿no? También es sumamente doloroso que la gente se desviva por decirte qué fea foto, qué mal te ves, que mira cómo se te ven chuecos los dientes, tus orejas te las tienes bien raras. Y es esa responsabilidad que tenemos como seres digitales de entender que no todo debe estar vaciado en los medios digitales. No todo se dice en los medios digitales y no todo se publica en los medios digitales. Tenemos que aprender a tener un filtro social. Hay cosas que de repente nos atrevemos a poner porque pensamos que son inocentes, pero no nos damos cuenta que a través de la pantalla el sentido de nuestras palabras cambia. Y entonces algo que yo puse como un inocente chiste, como un sarcasmo, alguien lo puede sentir o percibir como un terrible y absoluto ataque social que lo hiere y que lo hace llevarlo a actitudes psicológicas que pueden ser peligrosas para él o para el mundo. De ahí que yo siempre insisto que tenemos que estar muy de la mano con nuestra conciencia digital, entender el poder que tenemos en nuestras manos con las redes sociales, entender por qué existe el consumo de contenido, para qué existe el consumo del contenido y entender que no todo lo que está ahí está hecho para que interactuemos. No todo lo que vemos en nuestras redes sociales se merece un like, se merece un share. Y mi gran consejo siempre que hablo de este tema es: cuando ustedes estén frente a un contenido que sientan que los están tratando de manipular, un contenido que sientan que es fraudulento, que está hecho para desestabilizar socialmente, no interactúen, no compartan, no comenten. Es lo mejor que podemos hacer contra estas personas que están utilizando el poder de los medios digitales en nuestra contra. Les quitamos su cuchillo de la mano si los ignoramos. Intentemos hacer eso. Intentemos tener más control de lo que compartimos, intentemos tener más control de lo que decimos, intentemos tener más control de lo que compartimos y con lo que interactuamos. Para cerrar este podcast, sí te recomiendo ver The Social Dilemma, el dilema social en Netflix. Entenderás muchas de las cosas que hemos platicado a través de nuestros contenidos. Sí descubrirás algunas cosas interesantes de lo que hay detrás del diseño, la creación de contenido y la búsqueda de interacción, la búsqueda de usuarios. Dice por ahí en una de las frases que me parece ya un poquito pasada de fatídica, que solo los vendedores de drogas y los diseñadores de aplicaciones llaman usuarios a sus clientes, ¿no? Quizá es cierto, quizá hay una frialdad en la manera en la que estas personas ven su negocio, en la que estas personas están viendo un reto de diseño de aplicación que te haga estar más tiempo en tu celular, más tiempo en tu computadora, más tiempo en el internet. Hay algo de frialdad, no de maldad. Pero también está en nosotros tener autocontrol de las cosas que nos satisfacen. Así como el sueño en extremo, así como la comida en extremo puede ser perjudicial para nosotros, el uso extremo de los medios digitales puede tener consecuencias negativas en nuestra convivencia, en nuestro desarrollo como personas y en nuestra interacción social. Muchas gracias por escucharme. Soy Ricardo Marchesini. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conciencia Digital y te recuerdo, como siempre, por favor, sígueme en mis redes sociales, recomienda este contenido a alguien que creas que le sea de valor y suscríbete a esta liga de podcast o a este canal de YouTube si es que me estás viendo a través de esta plataforma. Nos escuchamos a la siguiente de Conciencia Digital. Muchas gracias.